Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchas corrientes y doctrinas religiosas de denominación cristiana, cada cual con sus correspondientes bases doctrinales, dogmas y creencias particulares. La mayoría surgió de divisiones ancestrales que se han suscitado a lo largo de las eras. Si bien todas aseguran sustentar sus credos en la palabra de Dios contenida en la Biblia, algunas validan, anulan o ignoran parte de esas escrituras cuando tratan de justificar una posición conforme a sus ritos, rituales, tradiciones y otras cosas que contravienen la propia palabra de Dios. Por otra parte, entre una y otra religión se califican de una manera o de otra, siempre de forma despectiva, conforme a su propia visión y surgimiento. Unas aseguran haber surgido de poseer la sucesión apostólica de mano de los apóstoles originarios. Entre ellas están los coptas, los ortodoxos y la católica, las cuales a su vez difieren entre sí y están separadas. Asimismo, otras han surgido de la creación de escrituras que según han sido revelaciones divinas nuevas, por haber llegado a sus creadores por la revelación de un ser de luz. Pero cuando analizas sus basamentos y sentencias con lo inspirado en la palabra de Dios, esos escritos contravienen y se llevan por delante muchas de las escrituras consideradas como sagradas, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que están contenidas en la Biblia. Estas divisiones y doctrinas son en su gran mayoría la gran y más benéfica creación de Satanás para sus propios planes, creando controversias de cosas que están escritas dentro de las Sagradas Escrituras, las cuales, al no ser discernidas espiritualmente, generan toda clase de bifurcación doctrinal. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Hoy estaremos hablando de uno de los temas más controversiales dentro de las diferentes corrientes religiosas y trata de los dones espirituales. Pero en este video estaremos tratando el principal causante de división, el hablar en lenguas. Según algunas corrientes religiosas, hablar en lenguas son cosas del demonio y lo prohíben a sus seguidores. Otras lo limitan a una manifestación acontecida solo en el primer siglo, que ya cesó, porque solo era para fundar la iglesia de Cristo en aquel momento, a manos de los apóstoles, y que solo ese grupo originario contó con este privilegio. Pero, ¿es el don de hablar en lenguas de Dios o de Satanás? ¿Es una manifestación espiritual que ya cesó? ¿Es el hablar en lenguas una señal de que somos salvos? ¿Es una creación de los hermanos separados, pentecostales, protestantes o en general de alguna doctrina en particular? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras en las que ellos dicen fundamentarse acerca de este tema? Empecemos por poner en orden cronológico las cosas, según las Sagradas Escrituras. De acuerdo al relato del libro de Hechos, capítulo 2, se narra el momento en que se manifestó por primera vez el hablar en lenguas. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto contesta la pregunta de si es don de Dios o de Satanás. Y también responde la pregunta, ¿es una creación de los hombres, de los hermanos separados, pentecostales o protestantes en general? Bueno, las respuestas son, si el Espíritu Santo es de Dios, porque Dios es santo y es espíritu, por lógica simple y natural, el hablar en lengua, al manifestarse en las personas por llenura del Espíritu Santo, no puede ni podrá ser nunca cosa de Satanás, es cosa de Dios. De igual manera, al ser una manifestación de parte de Dios, luego viene a ser que no puede ser creación de una secta, corriente religiosa o de una persona en particular. Es don de Dios, pues es creación suya. Si bien es cierto que las evidencias bíblicas principales de esas manifestaciones del Espíritu Santo se encuentran narradas en las Sagradas Escrituras, exteriorizado en personas del primer siglo, no solo apóstoles, sino también creyentes comunes, por decirles de alguna manera. Pero, ¿cómo no sería así si los libros contenidos en el Nuevo Testamento son de esa data? Sin embargo, eso no significa de modo alguno que es un proceso o don que ya cesó. Cuando Pablo estaba fundando la iglesia de Cristo en Corintios, expresó lo siguiente, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ya sabemos que el hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, por lo cual es espiritual. Y 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Los dones no son para andar pavoneándose, son para provecho, no provecho económico del líder religioso, es para provecho de la iglesia de Cristo, es decir, para provecho de sus miembros. En 1 Corintios capítulo 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pablo allí no se está dirigiendo a los 12 apóstoles, él está instruyendo a los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, y les enseña a ellos y a nosotros que el hablar en lengua es uno de los dones que otorga el Espíritu Santo. Pero más aún, Pablo expresa un deseo adicional. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Oíste bien, el apóstol Pablo quería que todos los miembros del cuerpo de Cristo hablemos en lengua, pero era evidente que no todos estaban manifestando el don de hablar en lengua en aquel momento, como también sucede en el momento actual. ¿Por qué? ¿Por qué ese empeño de Pablo de que todos hablemos en lengua? Bueno, existen varias razones para ellos. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El primer edificado cuando habla en lengua es aquel que habla en lengua, porque está teniendo una conversación íntima y directa con Dios que nadie entiende, ni aun él.
pero su espíritu es edificado y fortalecido en el Señor. ¿Por qué? Bueno, lo dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora bien, el 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, para que la iglesia pueda ser edificada. Ahora bien, ¿es una señal o manifestación del Espíritu Santo que ya cesó? En ninguna manera, pues aún el Espíritu Santo existe y está disponible, y la iglesia, que es la depositaria de sus dones, también existe aún hoy y hasta la venida de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero ¿acaso es el hablar en lenguas una señal de que somos salvos? La respuesta es: si bien es una manifestación física en el mundo de los sentidos que da evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El que no hayas desarrollado aún el don no implica que no tengas el sello del Espíritu Santo en tu corazón, y menos que no seas salvo. Cuando renacemos en Cristo, podemos o no manifestar el don de hablar en lengua, inmediatamente o no. Pero si confesaste y creíste en tu corazón en nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección, claro que eres salvo, y eso siempre es instantáneo. Y recibes el don del Espíritu Santo instantáneamente. Pero hay cosas que también debes cumplir. Debes tener conocimiento apropiado y creencia apropiada relacionada con los dones espirituales. Pero si has sido formado e instruido en una corriente que cree y predica que los dones son un sacrilegio o que ya no están disponibles, ¿cómo podrás creer como para manifestar? Recuerda que la creencia es 99.999% de conocimiento y el otro 0,0001% es voluntad para creer. Pero si no tienes ese 100%, no llegas a creer. Por ejemplo, los 12 discípulos de la iglesia de Éfeso que Pablo encontró no tenían siquiera conocimiento de que existiera el Espíritu Santo. Eso les impedía a ellos el poder tener las manifestaciones del Espíritu, solo por falta de conocimiento. Pero luego de ser instruidos y bautizados en el Espíritu, manifestaron porque creyeron. Eso lo encuentras en Hechos capítulo 19, versículos 2 al 7. Ellos habían creído en Cristo, pero no conocían del bautismo del Espíritu Santo, solo conocían el bautismo de Juan. Cuando me preguntan acerca de si no he hablado en lengua, no soy salvo, siempre les digo, por ejemplo, un niño que gatea y luego camina, pero que aún no habla, ¿vive o no vive? Por supuesto que vive, pero no ha desarrollado algunas de las características con las cuales ya está capacitado. Él ya está capacitado para poder hablar, pero debe desarrollar la habilidad. Es igual con los dones espirituales. Si ya eres renacido en Cristo, estás dotado
de las capacidades, pero debes desarrollarlas. Puedes tener, aún sin saberlo, desarrollado algún don que no sea el de hablar en lenguas, pero eso no implica ni que no puedas hablar en lenguas, ni que no tengas el Espíritu Santo, que vivifica y da salvación. Solo te falta desarrollar el don, porque está disponible para todos los hijos de Dios, es decir, los miembros del cuerpo de Cristo. Porque en Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice allí todo el que tiene una vida transformada será salvo. Dice todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, porque la salvación hoy día es por gracia, no es por obras. No olvides eso. Ahora bien, esto es una advertencia importante y ojo con esto. Existen muchos charlatanes de oficio tratando de disimular el hablar en lenguas, tratando de falsearlo, y lo hacen aún desde el púlpito y no interpretan. Y otros repiten la misma frase autómata y fingida. Por ejemplo, he escuchado mucho la soca babasaya, una frase de sus preferidas, y la interpretación de eso es una diferente cada vez que la usan en un mismo evento, lo cual es imposible. Otros dicen dos palabritas y la interpretación es un discurso de media hora hasta 4 horas. Todos esos eventos son falsos, realizados por personas que tratan de impresionar a los oyentes para así intentar demostrar que son muy celestiales, ungidos, empoderados y cercanos a Dios. Pero recuerden lo que antes dije de la palabra, que los dones son para provecho. ¿De quién? ¿De la persona que tiene los dones? ¿O de la iglesia? De la iglesia, dice la palabra de Dios. No es para vanagloria ni pantallería. Esas personas que hacen tales cosas no tienen ni idea de qué son los dones espirituales y para qué son, y evidencian también que no conocen cómo se usan. Eso se los puedo asegurar. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerda, el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, otorgado a la Iglesia de Cristo, la cual somos tú y yo hoy, y los que hayamos confesado a Cristo como Señor y Salvador y creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Los dones deben ser desarrollados para poder manifestarlos. Y puedes pedir en oración el poder manifestarlos, y siempre serán para edificación de la iglesia. El único que edifica a sí mismo es el hablar en lenguas. Edifica a la persona que lo manifiesta, salvo cuando esa persona también la interpreta, por ejemplo, para la congregación. Dios te bendiga.